tal amigos y amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. No sé cuántos de vosotros conocen cosas como estas. Ahí tenemos el río que viene allí por el arbolito. Vemos cómo se va encaudando el agua hacia aquel túnel de rejillas. Y hay un salto de unos 20 metros para abajo, que está la turbina que estáis escuchando ahora. Y esa turbina lo que hace es, al girar con el agua, generar corriente. Muchos de vosotros seguramente ya lo sabíais, ¿no? Me imagino. Bien, ¿qué es lo que trae el siguiente vídeo? En el siguiente vídeo os voy a traer un pequeño tutorial, unos pequeños consejos para la gente que os gusta volar el dron de noche y, cómo no, hacer fotos o grabar con cámaras de fotos de noche. Sigue ahí sentado en el sillón, cógete unas palomitas o donde estés sentado, o si vas caminando da igual. Y después de la intro te explico algo más. Hemos visto la salida del agua después de la turbina y seguimos parando. Bien, no sé cuántos de vosotros habréis visto mi vídeo que os dejo aquí arriba en el enlace de los fuegos artificiales. En el primer trozo de este pequeño vídeo lo que vamos a hacer es, si alguna vez queréis grabar con el dron los fuegos artificiales, he visto que mucha gente se acerca demasiado. Yo no me acercaría tanto. Lo primero porque no sé, podéis tener fallos ¿cómo se dice? Fallos de conexión, y sería bueno no poner en peligro la gente que está en la pirotécnica. Aunque queda muy bonito el acercarse con el dron. Bueno, si tenéis un Mavic 2 Zoom, pues podéis hacer el zoom y daría el efecto de acercaros más a la pirotécnica, pero no sé, por ejemplo, en el sitio en el que estoy yo, estaría prohibido totalmente acercarse tanto con el dron. Los settings es un poco raro, ¿no? Por ejemplo, el día que volé yo estos fuegos artificiales era a las 10:30 de la noche y en realidad, si veis las imágenes, en los primeros segundos de la imagen se ve como en lo lejos, o sea, no a lo lejos, pero en la parte de atrás de la ciudad, pues sigue el sol yéndose. No se ha ido, pero aún queda esas partículas de luz, y no sé, entonces ahí ya veis que tenemos un problema con el contraste y con la luz. Bien, lo ideal sería que intentáramos que no hubiera ningún ruido, pero al haber tantos tonos de luz, al final te queda un poquito de ruido, que seguramente si veis el vídeo completo que he dejado aquí en la descripción, veréis cómo después se va corrigiendo. Bien, si es a partir de las 11, que ya está todo oscuro, no se ve ningún rayo rosita del sol rojo, pues lo tenemos un poquito más fácil, ¿no? Como sabéis, tenemos todos, bueno, no sé, hay gente que tendrá cámaras profesionales, ¿no? Pero yo imagino que la mayoría que nos podemos permitir un dron, pues tienes un dron con un sensor pequeño de 1 2 tercios o una cámara de una cámara de acción o de un Osmo Pocket, una GoPro, cosas así. Estas son cámaras, o los móviles tienen cámaras de sensor pequeño, y las cámaras de sensor pequeño pues crean mucho ruido en los altos ISOs, ¿no? No son cámaras profesionales, las profesionales te pueden llegar a 12.800 de ISO, y la cámara de drones, por ejemplo, me llegan a un máximo de 3.200. En el caso del Mavic Zoom creo que es un poquito más. Todo el mundo que os aconsejo va a decir que intentéis estar al ISO más bajo del que podáis, ¿vale? En la noche es muy difícil estar al ISO 100 o al ISO 80 o al ISO 50 según la cámara que tengáis, pero bueno, la mayoría de las cámaras así de 1 2 tercios de sensor pequeño pues tienen un ISO a partir de 100. Lo ideal sería que los fuegos artificiales lo grabarais en un ISO máximo de 800. Si le ponéis más vais a tener mucho ruido alrededor, y cuando salte el fuego pues va a ser bastante, sí, bastante luz, y va a hacer que se vea muy oscuro, o sea, muy lúcido, o sea, no se va a ver bien el fuego artificial y va a quedar un blanco. Entonces lo ideal sería pues la velocidad de obturación yo pondría
que grabar es a 24 o 25 fotogramas por segundo, no hace falta grabar a 60 porque no vamos a hacer unos slow motion, y así poder reducir el obturador a unos 30 o 24 y os va a quedar las imágenes más frescas, más bonitas. Yo he grabado las imágenes que estáis viendo ahora en el vídeo que he puesto en la descripción a unos 24 fotogramas por segundo y la apertura la he puesto bien a 30, o sea, y creo que se ve bastante decente. Como he dicho, los ISO empecé en 1600, después empecé en 800 y al final me quedé en 800. En algunos casos pude poner a 400. Estaba hablando de que yo grabé con el Mavic 2 Pro y tiene un sensor de 1 inch, o sea, es menos sensible, pero también crea mucho ruido. Bueno, para los fuegos artificiales pienso que es una buena cosa empezar ya con 800 de ISO e intentar pues jugar con la apertura de lente, pero bueno, como he dicho, no todos los drones o todas las cámaras de fotos tienen aperturas para abrir, o sea, las que son fijas, no puedes cambiar, tienen un foco de 2, una altura de 2,2, 2,5, de 2,8 o de lo que sea, según la cámara que tengáis comprada. Y las hay que son regulables, como por ejemplo las de cámaras más bien semiprofesionales, cámaras como el Mavic 2 Pro, como el Phantom 4, que ya tienen una apertura que pueden abrir entre 2,8 a 11. Pero bueno, no os aconsejaría nunca subir a más de 5 porque si no también quedan muy quemadas las imágenes y te queda mucho ruido. Pero bueno, yo pienso que eso es todo probar. Yo iría como sobre seguro un ISO de 800, 1.30 el obturador, el foco más o menos va a ser de unos 2, 2,5 y os va a quedar una imagen bastante chula con todo el cielo todo blanco. Vale, macho, me he olvidado de traer los filtros ND y no tengo tampoco mucho tiempo. Estoy diciendo que tengo 1 hora y media para hacer el vídeo y quiero comunicaros estas cosas que son muy prácticas y no hace falta tampoco gastar mucho tiempo en ellas. Como os habéis dado cuenta, muchos canales de YouTube os hablan de cómo configurar las cámaras de día, pero muy poquitos os dicen cómo ponerlas de noche. Por eso yo aprovecho para deciros cómo yo lo pongo de noche. Hemos hablado de los drones, hemos hablado de los fuegos artificiales y ahora vamos a hablar de cómo configuraría yo mi Mavic 2. No, cómo configuraría yo mi Osmo Action, mi Osmo Pocket o mi GoPro para grabar de noche. Que eso quizás te ayude un poquito más, porque ahí ya no puedo decirte, no puedes poner más que un ISO de 800, porque con un ISO de 800, según en qué sitio, según la luz que haya o la luz que no haya para grabar, te van a quedar los cuadros más bien o más feos. Lo importante siempre es intentar no tener mucho ruido, porque el ruido el problema es que la pantallita de 2,2 o de la GoPro, que son más pequeñitas, pues lo malo es que en la pantallita no se ve el ruido, ¿sabéis? No se ve el ruido, entonces cuando lo pones en la televisión grande para consumir en tu televisión 4K, si la tienes, o en tu HD, de repente empiezas a ver allí unos granitos y dices, joder, qué pena, esto lo podía haber evitado. Bueno amigos, perdonad, me acabo de perder, no sé por dónde iba. Seguiré el vídeo en casa. Nos vemos, chao.